hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Alabo al Señor por la oportunidad que me da nuevamente de poder compartir con ustedes esta preciosa porción de su palabra. Y quiero pedirle que por favor en este momento me acompañe a orar. Amado Padre Celestial, que estás en el cielo y en todo lugar, Señor mi Dios, qué bueno es venir ante ti, Señor, y saber, Padre, que tú nos estás escuchando, Señor. Padre, quiero agradecerte infinitamente, Señor, porque tú nos has dejado esta palabra preciosa, Señor, la cual, Padre, día a día, Señor, la necesitamos porque con ella, Señor, pues alimentamos nuestra alma, Señor. A través de ella, Señor, tú nos enseñas, tú nos guías, Señor. Tú nos muestras, Padre, el camino que día a día debemos de seguir, Señor. Por eso, Padre, en este momento quiero poner en tus manos, Señor, este corto estudio, Padre, que compartiré con mis hermanos, rogándote, mi Dios, que seas tú, Padre, poniendo las palabras en mi boca, Señor, y que mis hermanos, Señor, puedan recibir esta palabra, Señor, y atesorarla en su corazón, Señor, ya que es de mucha ayuda, Señor, cuando meditamos en ella, Padre. Y eso es lo que tú quieres, Señor, que día y noche meditemos en tu santa palabra, Señor. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Padre Santo, pongo en tus manos, Señor, a cada uno de las personas, Señor, que se conectarán, Señor, para escuchar este estudio, Señor. Hermanos y amigos, Padre, ayúdales, Señor, grandemente, y que puedan mostrar cambios, Señor, en su vida después de escuchar esta palabra preciosa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego, Padre. Amén. Le invito a que si tiene su Biblia ahí en mano, pueda buscar en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 7 hasta el 11. Y tiene un título, dice: Sed pacientes y orad. Ese es el título, ¿verdad?, de nuestra lectura en esta noche. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Preciosos estos 5 versículos que el Señor ha puesto en mi mente, ¿verdad?, y en mi corazón, el deseo de compartir con ustedes. Y es que es precioso, ¿verdad?, las recomendaciones que el Señor nos hace aquí, ¿verdad?, a través de su palabra. El apóstol Santiago en estos versículos 5 veces menciona la palabra paciencia. Yo no sé qué tan paciente es usted, mi hermano, pero yo sé que es difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Y mire, el título dice: sed pacientes y orad. ¿Y por qué es necesario practicar la paciencia, hermanos? Pues porque somos cristianos, ¿verdad? Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, y la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros debemos de practicar la paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Pues la paciencia es la capacidad que el Señor nos da, ¿verdad?, para poder controlarnos, para poder restringirnos, para
la paciencia es la que nos hace ser lentos para la ira, ¿verdad? En otras palabras, la paciencia es la que nos ayuda a aguantarnos, ¿verdad? Cuando estamos viviendo situaciones difíciles. Y mire que ser paciente es muy fácil cuando todo está saliéndonos como nosotros queremos. Pero qué difícil es, hermanos, ser paciente cuando estamos, por ejemplo, en el Seguro Social. Yo sé que muchos visitan el Seguro Social, ¿verdad? Cuando usted hace aquella fila de una cuadra, ¿verdad? Y cuando ya tiene 2 horas y ya está a punto de llegar a la ventanilla y vienen otras personas y se le meten ahí adelante, ¿verdad? Ahí es muy difícil ser paciente. Los que conducen un vehículo, ¿verdad? Es bien fácil cuando todo va bien, todo va tranquilo, va en la hora, con el tiempo suficiente para llegar a su trabajo. Pero qué difícil es cuando usted va apurado y cuando otro se le pone enfrente, ¿verdad? Y le quita el derecho, ¿verdad? A que usted pueda pasar. Es muy difícil, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros como hijos de Dios podamos ser pacientes, ¿verdad? Y así muchos ejemplos más. Y la palabra del Señor nos pone aquí en el versículo 8, bueno, en el mismo versículo 7, ¿verdad? Nos pone como ejemplo al labrador. Dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra, dice, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la tardía. El sembrar no es fácil, no solo es de que vas a poner la semilla hoy y que de la noche a la mañana va a tener el fruto, es un proceso. Y el labrador, mire qué lindo ejemplo, ¿verdad? Porque el labrador cuando siembra por necesidad, porque tiene necesidad de alimentar a su familia. Pero mire usted, primero selecciona la semilla, porque no es que va a agarrar cualquier semilla, ¿verdad? Sino que tiene que seleccionarla, que la semilla sea buena, ¿verdad? Que esté sanita. Luego tiene que seleccionar la tierra en que va a sembrar, prepararla. Media vez preparada la tierra, tiene que esperar el tiempo, esperar que llueva antes de la siembra, ¿verdad? Ahí están los labradores en el campo. Yo me acuerdo de mi padre, ¿verdad? Tenía el terreno listo, la semilla lista, pero estaba esperando que lloviera, ¿verdad? Para sembrar la semilla. Luego de eso tiene que cuidar de que las aves, ¿verdad? O los animales del campo no vayan a sacar la semillita donde está sembrada y se la coman. Tiene que cuidar. Luego cuidar la plantita cuando ya nació, ¿verdad? Tiene que cuidarla para que las mismas aves, ¿verdad? Los animales no puedan comer esa plantita. Y mire, la paciencia de esperar la lluvia, porque en el campo no hay sistema de riego de repente como hay aquí en la ciudad, ¿verdad? Sino que el labrador espera que el Señor mande la lluvia y ahí está con paciencia, esperando, pidiéndole al Señor que envíe la lluvia para que esas plantas puedan crecer y dar el fruto que Él quiere, ¿verdad? Y así, durante el tiempo que dura, ¿verdad? Que esa planta crezca y florezca y dé fruto, tiene que limpiarla hasta que Él puede lograr su fruto. Tiene mucha paciencia, ¿verdad? Y dice, el apóstol Santiago nos dice, sed pacientes hasta la venida del Señor. Y es que claramente nos está diciendo, ¿verdad? Que cuando ya el Señor venga a traer su iglesia, ya allí ya no vamos a tener que estar impacientes, ¿verdad? Ya no vamos, porque cuando ya estemos con el Señor, ya no va a haber, dice, ni llanto, ni tristeza, ni dolor, porque todo será diferente, ¿verdad? Con el Señor, porque dice, Él enjugará, en Apocalipsis 21 dice que Él enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros, ¿verdad? Los que hemos creído en Él. Entonces, mire qué maravilloso. Entonces, paciencia, mis hermanos, ¿verdad? El labrador con paciencia espera la lluvia temprana y la tardía. Dice, también tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y mire, mi hermano, que en estos versículos más que todo se refiere a la paciencia con las demás personas, ¿verdad? Porque si usted lee el contexto, dice que está hablando de los ricos, ¿verdad? Opresores, de los pobres. Y
Y habla ahí de que hay que tener mucha paciencia. Por eso en el versículo 7 dice, por tanto, hermanos, tener paciencia. Quizá en su trabajo hay personas, ¿verdad?, a las que usted tiene que tenerle muchísima paciencia. Porque como usted es cristiano, ¿verdad?, ellos pueden hacerle cualquier cosa y como dicen, él es cristiano, tiene que aguantar. Y la realidad es que sí, tenemos que soportar, ¿verdad? Tenemos que aguantarnos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa paciencia para poder aguantar y así dar un buen testimonio, ¿verdad? Dice, la paciencia nos ayuda a que nuestras decisiones no nos lleven a actuar de forma descontrolada. Mire que lamentablemente en las noticias miraba, ¿verdad?, un hombre que llegó pues en estado de ebriedad a su casa, comenzó a discutir con su mujer y perdió la paciencia y el final fue desastroso. Tomó su arma, le pegó un tiro al niño de 3 años y luego cuando miró que su hijo había caído muerto, él también se suicidó. Mire qué tremendo, ¿verdad? Por falta de paciencia, muchas personas han muerto. Por falta de paciencia, muchos padres maltratan a sus hijos. Muchos esposos maltratan a sus esposas. Muchas esposas maltratan a sus esposos por falta de paciencia. Por falta de paciencia, muchas personas que han conocido al Señor han regresado al mundo porque no han tenido paciencia. Y aquí nos dice ser pacientes hasta la venida del Señor. También nos pone como ejemplo, ¿verdad?, a muchos hombres en la Biblia. Aquí específicamente nos pone como ejemplo a Job. ¿Cuántas cosas vivió Job? Sabemos que él era un hombre que tenía muchas posesiones, pero de la noche a la mañana Job perdió todo lo que tenía, hermanos. Todo, absolutamente todo. Usted conoce la historia. Pero a pesar de todo eso, Job lo único que dijo fue, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Mire qué maravilloso, ¿verdad? Cómo este hombre, después de pasar todo, de perder todo lo que tenía, él glorificaba al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, ¿verdad?, de estos ejemplos. Y si miramos en la palabra del Señor hay muchos ejemplos más. Tenemos a Moisés, fue demasiado paciente con aquel pueblo, ¿verdad?, que estaba a punto de apedrearlo, a punto de lincharlo, ¿verdad?, porque por las exigencias eran grandes y él fue muy paciente con ese pueblo. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que tener paciencia y orar, dice el título, ¿verdad? También tenemos que orar mucho, ¿verdad?, para que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos ayude. Y en este tiempo que estamos viviendo acá, sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, ¿verdad? Tiempos difíciles, tiempos donde hay desconsuelo, donde hay mucho dolor, donde hay países donde están sufriendo los cristianos terriblemente, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a que nosotros oremos también por estas personas y que sobre todo tengamos muchísima paciencia, ¿verdad? El Señor no tarda en venir, ¿verdad? Tenemos que ser pacientes ante todas la espera, ¿verdad?, de aquellas promesas preciosas que el Señor tiene en su palabra. Y una de esas es su venida. Entonces, mis hermanos, yo les animo en esta noche, ¿verdad?, para que oremos al Señor y para que seamos pacientes y así seamos de buen testimonio, ¿verdad?, para las personas que están alrededor nuestro, ¿verdad?, y para que podamos agradar a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor me le bendiga, mis amados hermanos.